La semana pasada estuvimos hablando un tema muy importante para nuestra iglesia, para nuestra comunidad, Iglesia Vida, y estuvimos hablando de que lo mejor se está construyendo y estamos recordando que Dios no ha dejado de obrar en nosotros y que durante estos meses del primer semestre del año nos ha hablado a nuestro corazón, ha trabajado en nosotros formándonos y nos ha hecho crecer y aprender muchas cosas, pero también hemos entendido algo muy importante, que Dios no solamente está escuchando, perdón, Dios no solamente está buscando gente que escuche su palabra, sino que está buscando gente que responda con obediencia como un discípulo a esa palabra. Y lo que necesita o lo que quiere Dios, más que lo necesite, porque Dios es todopoderoso, lo que quiere Dios con nosotros es que nos respondamos una pregunta. Usted se ha dado cuenta que nosotros como seres humanos somos personas que constantemente nos estamos haciendo preguntas. Todo el tiempo, sobre todo lo que hacemos, nos hacemos preguntas. Nos hacemos preguntas: ¿qué desayuno hoy? ¿Cómo hago los huevos? ¿Fritos, revueltos, perico, con salchicha, sin salchicha? ¿Qué ropa me pongo? Siempre estamos haciéndonos preguntas, ¿no es cierto? ¿Será que esta persona con la que voy a salir me conviene? ¿No me conviene? ¿Será que esta carrera que quiero estudiar es la que realmente debo estudiar? Y todo el tiempo estamos haciéndonos preguntas, por eso a mí me gusta llevarlos a que se hagan preguntas ustedes mismos, porque generalmente sabe que cuando el Espíritu Santo habita en su corazón, esa respuesta está ahí, está en su corazón a través del Espíritu Santo que ha sembrado la semilla. Y esa pregunta no nos la tenemos que hacer solo una vez y ni de vez en cuando, sino que todos los días tenemos que preguntarnos quién manda en nuestra vida. Pregúntese, ¿quién manda en mi vida? Y por eso esta serie que vamos a empezar el día de hoy, son 4 mensajes, tiene como título ¿Quién manda? Es una pregunta: ¿quién manda? ¿Quién es el que manda? Porque estamos viviendo en una cultura donde la gente dice: sigue tu corazón, haz lo que te haga feliz. ¿Qué es lo que tú sientes? Lo importante es lo que tú sientes, lo importante es que tú te sientas bien. O te dicen: nadie puede decirte cómo vivir. Y eso nos lo enseñan desde pequeñitos en los dibujos animados, Disney, y nos viven enseñando eso. Busca en tu corazón encontrarás la respuesta. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes un perro? Pues eres un perro. ¿Te sientes un árbol? Pues tranquilos, puedes ser un árbol. Empieza a hacer fotosíntesis. Y resulta que la gente ha creído que es totalmente dueña de su vida y poco a poco y sin darnos cuenta empezamos también a vivir eso dentro del cristianismo, donde queremos que Jesús nos acompañe, donde queremos que Jesús nos salve, donde queremos que Jesús, lo decíamos hace 8 días, se convierta en el genio de la lámpara. Uy, Señor, yo quiero esto y froto la lámpara, shun, shun, y sale Jesús. ¿Cuál es tu deseo? Yo te lo voy a cumplir. Pero no funciona de esa manera. Nosotros no podemos exigirle a Dios que haga lo que nosotros queremos. Nosotros tenemos que hacer es la voluntad de Dios. Y ese es un choque que tenemos con los seres humanos, porque no estamos buscando quien nos dirija. Y queremos al Salvador, lo hemos dicho, queremos al Cristo, el humano, el que nos entiende, el que nos comprende, y por eso creamos a Jesucristo a nuestra imagen y semejanza, y queremos que Él se ajuste a nosotros. Queremos su perdón, queremos su paz, queremos su ayuda, queremos sus promesas y sus bendiciones, pero cuando llega el momento de tomar decisiones, seguimos sentados nosotros en el trono. Y aquí aparece una verdad que cambia completamente la vida cristiana. Y escucha esto, y en la pantalla va a salir. Jesús no vino solamente para ser parte de nuestra vida, Jesús vino para ser el centro de nuestra vida.
eso cambia totalmente las cosas, porque generalmente tenemos la tendencia como seres humanos a ser nosotros el centro, a ponernos nosotros en el centro y creer que somos el centro del universo y la humanidad. Y que cada uno de nosotros somos el centro, pero el centro absolutamente de todo es Jesucristo. Porque mire, otra cosa que usted tiene que entender es que Él no solamente es nuestro Salvador, sino que Él es el Rey. Y eso lo hemos venido hablando y dando como esas pinceladas a través de todo este semestre en las predicaciones. Pero hoy en esta serie, mejor dicho, y desde hoy quiero empezar a que ustedes entiendan qué implicaciones tiene eso y qué profundidad tiene esto de cuando decimos que Jesús es el Rey. Por eso el mensaje del día de hoy tiene como título El Rey. La serie se llama ¿Quién manda? Y el mensaje, el título de hoy es El Rey. Y Jesús tiene toda la autoridad. Y cuando nosotros reconocemos esa autoridad, ese señorío, eso transforma la manera en que vivimos y cómo vemos las cosas y las decisiones que tomamos en nuestra vida. El primer punto de esta prédica que se llama El Rey también es el Rey. Porque vamos a ver cómo así que el Rey. Vamos a leer Apocalipsis 19, 11, 16. Hoy tenemos bastante Biblia. Sí, a mí me gusta a veces contar ciertas anécdotas de la iglesia y es como eh, se acerca alguna vez una persona y me dice, pastor, es que yo siento que le falta Biblia a las predicaciones. Yo siempre uso muchos versículos, muchos textos bíblicos. Nuestras predicaciones son bibliocéntricas y cristocéntricas. Y yo, bueno, pues lo tendré en cuenta. Y a veces hay prédicas como esta que uso muchos textos bíblicos extensos. Y luego se me acerca, después de una prédica que tenía extensos versículos y textos, y se acerca la misma persona y me dice, pastor, me parece que sus prédicas tienen como mucho texto. Entonces a veces no entiendo a la gente. ¿Sí? Y vamos a leer Apocalipsis 19, 11, 16. Dice, luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. ¿De quién está hablando ahí? Jesús. Jesús es el jinete. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino él. Versículo 13. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Y quién es el Verbo? En el principio era el Verbo. ¿Sí? Es el mismo Jesucristo. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de tela de lino fino y blanco y limpio. Versículo 15. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones, las gobernará con cetro de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar para sacar el vino del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. Versículo 16. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre. ¿Qué dice ahí? A ver. Rey de reyes y Señor de señores. Todos conmigo. Después, ¿qué dice? Dos, tres. Rey de reyes y Señor de señores. Y mire que desde el versículo 15 y desde el inicio nos aclara que Él es el rey, que los ejércitos le obedecen. El versículo 15, póngame el 15, dice, los gobernará con cetro de hierro. ¿Quién es el que gobierna? El Rey de reyes y Señor de señores. ¿Y quién es ese? Jesucristo. Y antes de preguntarnos quién gobierna nuestra vida, tenemos que entender que el que debe gobernar es Jesús y por eso tenemos que contemplar a Jesucristo. Entender que Jesús es ese enviado del Señor que vino a morir por nuestros pecados. Porque muchas veces hemos reducido a Jesucristo solamente al muñequito del pesebre en diciembre, en Navidad. Y que de hecho hasta eso se ha perdido, ¿no? Porque ahora ya no le piden el regalo al niño Dios, sino que le piden el regalo a Santa Claus. O a veces solamente lo reducimos a un maestro que enseñaba junto al mar por allá en la época antigua, o a un hombre sabio y filósofo, o una persona de fe que tenía unos ideales. O a veces lo reducimos a un hombre más que murió en la cruz como muchos morían en esa época.
Y todo eso es verdad al final. Jesús fue todo eso, pero fue mucho más, porque esa no es toda la historia. El apóstol Juan, cuando recibe esta visión, este texto que acabamos de leer, ve el cielo abierto y aparece ese jinete montado en el caballo blanco. No viene como un siervo que vino a sufrir y a cargar los pecados del mundo como ya lo hizo una vez, sino que la segunda venida viene como el rey victorioso. Viene como el que venció, viene como el que tiene el poder. Por eso el texto dice que sus ojos resplandecen como llamas de fuego y que por su cabeza hay esas diademas y que los ejércitos del cielo lo siguen. Y por eso el texto remata diciendo, Rey de reyes y Señor de señores. Ese es Jesús. El mismo que caminó por Galilea, el mismo que estuvo en medio de los discípulos, el mismo que abrazó niños, el mismo que perdonó pecadores, el mismo que sanó, el mismo que alimentó a los 5,000, el mismo Jesús que fue castigado y murió en la cruz por nuestros pecados. Y hoy es el que reina. Por eso tenemos que contemplarlo como el rey, como el que está a la diestra del Padre, como el que cumplió la voluntad de Dios y al cumplir la voluntad de Dios se hizo digno de estar a la diestra del Padre. Y Jesús ya tiene toda la autoridad. Él no está esperando ser coronado porque Él ya es rey. Escuche bien, Él ya es rey. Y a veces nos olvidamos de esa imagen de Cristo. Por eso nosotros tenemos ciertas diferencias con algunas tendencias religiosas, porque para nosotros Cristo, escuche bien, ya no está en la cruz. Cristo se levantó de entre la muerte, resucitó y luego subió a los cielos. Y cuando nosotros cambiamos también esa perspectiva de pensar en un Cristo crucificado, porque el Cristo crucificado, ¿qué podría hacer ahí en la cruz? Porque cuando pensamos que Cristo se quedó ahí, entonces creemos que la historia terminó ahí. Pero cuando entendemos que Jesucristo venció la muerte y que subió a los cielos, entendemos que Él está sentado en el trono y que Él es rey. Y por eso tenemos que eh, contemplarlo de esa manera, entenderlo de esa manera. Y por eso es que nosotros queremos vivir a esa imagen de Cristo y por eso hablamos de su amor, por eso hablamos de su gracia. Porque la gracia es la que nos completa, la gracia es la que ha permitido que nosotros lo conozcamos y nos podamos arrepentir de nuestros pecados y acercarnos a Él. Y no podemos olvidarnos que Jesús es el Rey soberano del universo. No solo merece nuestra gratitud, porque a veces solamente, hoy gracias Señor por haber hecho esto por mí, gracias por salvarme, gracias. Y eso está bien. La Biblia dice que tenemos que agradecer en todo tiempo, pero no solamente nos podemos quedar ahí. Jesús, aparte de que debe tener nuestra gratitud, debe tener nuestra obediencia absoluta, obediencia total. Y eso nos debe llevar a otra pregunta. ¿Por qué Jesús tiene el derecho de reinar sobre tu vida? ¿Por qué será que Jesús tiene el derecho de reinar sobre tu vida? ¿Se ha preguntado alguna vez? ¿Usted se ha preguntado realmente? Es que me hablan de obediencia. ¿Y yo por qué tengo que obedecer a Jesús? Y Pablo responde en Colosenses. Vamos a leer Colosenses 1, 15, 18. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda la creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Versículo 17. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser en todo el primero. Así que, ¿qué nos indica esto? Que Jesucristo es el creador y autor de todas las cosas.
¿Y sabía usted que la palabra autoridad tiene su raíz en autor? Autoridad viene de quién fue el que creó, de quién es el autor de las cosas y quién es el que conoce todas las cosas. ¿Quién es el que sabe qué es lo correcto y lo incorrecto? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Quién es el que conoce absolutamente hasta cuántos cabellos hay en tu cabeza? El creador, el autor. Y si entendemos que Él es el autor, obviamente entendemos que Él es el que tiene la autoridad. Por eso nosotros tenemos que entender por qué Él debe reinar en nuestra vida, porque Él es el que tiene toda autoridad. Y entonces yo me sujeto y me someto a Él. Y eso es maravilloso. La autoridad es buena cuando se ejerce por el que es bueno. ¿Y quién más bueno que nuestro Dios? ¿Quién más bueno que el autor de la humanidad, el autor de la existencia misma? Mire, el cristianismo no empieza con una lista de mandamientos. Porque la gente a veces piensa, no sé si a usted le ha pasado cuando usted empieza a venir a la iglesia y de pronto alguien se le acerca y allá, ¿qué te prohíben en la iglesia? Yo le pregunto a usted con sinceridad, ¿alguna vez le hemos prohibido algo a usted? No, ¿no es cierto? Primero, yo no tengo el poder y la autoridad para prohibirle algo a usted. Yo soy su pastor, pero yo lo que puedo decir es que yo lo llevo a la palabra. Y espero que sea el Espíritu Santo. Yo le digo conforme a la Escritura, esto es bueno o esto es malo. Y la decisión al final, ¿quién la debe tomar? Usted. Sí. Usted toma la decisión al final. Pero porque se sujeta a quién, a la autoridad del pastor o a la autoridad de Dios. A la autoridad de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos esa autoridad que es buena, y entendemos que esa autoridad tiene una voluntad, que lo hemos dicho muchas veces y lo hemos recordado, ¿cómo es la voluntad de ese Dios? Bueno, es buena, es agradable y es perfecta. Y como también les he enseñado, piénselo al contrario, a la inversa. Cuando usted se sujeta a la autoridad de Dios, usted va a conocer la voluntad de Él, que es buena, agradable y perfecta. Ahora al revés, cuando usted se aparta de la autoridad de Dios, se aparta de Cristo, entonces usted ¿qué va a experimentar? Va a experimentar cosas malas, desagradables e imperfectas. Y entonces cuando usted mira el mundo alrededor apartado de Dios, se da cuenta que el mundo está viviendo cosas que no son buenas, que son malas, que son desagradables y que son totalmente imperfectas. Esa es la radiografía de nuestra humanidad apartada de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Por eso tenemos que entender la voluntad de Cristo. Por eso tenemos que entender quién es Jesucristo. Están atacándonos. Y mire, por eso Pablo dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Se acuerdan cuando los discípulos se acercan al Señor y y le dicen, Maestro, muéstranos al Padre? ¿Qué contesta Jesús? Para los que ya han leído ese texto, ¿qué contesta Jesús? Hey, ¿cuánto tiempo he estado en medio de ustedes y todavía no lo conocen, no lo distinguen? Y luego le explica, porque el que me ve a mí, ¿ve a quién? Ve al Padre. Por eso Jesucristo para nosotros hace parte de esa imagen visible del Dios invisible.
Por eso, y siempre lo recordamos, por eso Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Por qué? Porque a Cristo lo vimos como humanidad. Puede ser que nosotros que estamos aquí no lo vimos, pero hubo gente que lo vio, compartió, escribió, dio testimonio de él. Y ese testimonio de Jesucristo es en el que nosotros fundamentamos lo que llamamos la ortodoxia cristiana. ¿Qué es la ortodoxia cristiana? Nuestros fundamentos de la fe. Y sabemos que Jesucristo es el que creó todas las cosas. Todo fue creado por Él y para Él. Y termina diciendo este texto algo bastante interesante. El final del texto dice que todo fue para ser en todo el primero. Jesucristo debe ser en todo el primero. Por lo tanto, significa también que debe ocupar el primer lugar en tu vida, en tu corazón, en tu familia, en tu relación de pareja, en tus finanzas, en tu trabajo, en cómo eres jefe, en cómo eres empleado, en cómo eres estudiante. ¿Por qué? Porque Él es el centro y debe ocupar el primer lugar, no un lugar entre muchos, no el más importante entre varios, Él es el primero, el que está por encima de todo. Jesús no comparte el trono con nadie, Jesús es rey. Y aquí creo que es uno de los problemas más grandes del cristianismo moderno en la actualidad. ¿Por qué? Porque nos han venido trabajando desde hace mucho tiempo la pérdida de la autoridad, la rebeldía en contra de la autoridad. Y lo que les decía, mire, muchas personas han aceptado a Jesús como Salvador, pero nunca le han entregado el gobierno de su vida. Y usted puede saber mucha Biblia. Usted puede saberse muchos versículos. Usted puede venir todos los domingos si quiere y venir el primer miércoles y a todas las reuniones que nosotros hagamos y puede estar en un grupo vida y puede estar, mejor dicho, en el todo. Pero si usted no entrega el gobierno de su vida a Cristo, está haciendo la mitad del trabajo. No significa que usted no será salvo porque usted ya aceptó a Jesucristo. Pero si usted no permite que Él gobierne su vida, siempre va a terminar estrellándose. Porque queremos que Jesús nos rescate, pero no queremos que nos dirija. Queremos que nos perdone, pero no queremos obedecerle. Queremos sus bendiciones, pero no hacer su voluntad. Y eso no es el cristianismo. Porque, mire, Jesús no está pidiendo solamente ocupar un espaciecito en su agenda. Ay, a ver si usted me abre un espacio de vez en cuando ahí. Sí, sí, Jesús, cuando tenga tiempo. O cuando esté en alguna circunstancia maluca, entonces yo te busco. Alguna vez hablábamos de eso, ¿no? Si usted ha conocido a alguna persona que solo lo busca usted cuando tiene un problema. ¿Ha conocido a alguna persona así? ¿Ha tenido una persona en su vida alguna vez? ¿Sí? Que no lo llaman, no lo buscan, que si usted está enfermo ni cuenta se da, pero apenas esa persona tiene un problema, una situación, si lo busca, ay, ve, colaborame con esto. Es que estoy haciendo postres, ¿sí? Es que estoy haciendo una rifa y lo uso, ¿sí? Es que tengo tal circunstancia. Y con el Señor a veces hacemos lo mismo, ¿no? Señor, si te me queda tiempo, pues te atiendo. Pero cuando tenga un problema, sí te voy a buscar para que tú me ayudes, me liberes, me sanes, hagas por mí. ¿Mm? Pero el Señor pide ocupar el primer lugar. Y hay una diferencia muy grande entre tener un consejero y tener un rey. Y Jesús no es consejero, ni es psicólogo, ni es el que está ahí para cuando solamente usted tiene un problema. Porque el consejero da opiniones. Y usted toma la decisión si la toma o no. Pero un rey tiene la autoridad. Un rey le va a decir qué es lo que tiene que hacer. Haga esto. Eso es lo que tienes que hacer. Pastor, es que yo tengo a mi esposa, pero es que pues yo tengo una relación externa. ¿Usted qué opina? Pues, ¿qué va a opinar? Pues que eso es pecado. No, pero pastor, lo que pasa es que... ¿Y qué dice la Biblia? Pues la Biblia dice marido de una sola mujer. Pastor, lo que pasa es que yo conocí un muchacho que resulta que él es buena gente, él es lindo. Y cuando lo trae parece un Pokémon, ¿no? Pero para ella es lindo, ¿no? Sí. Y uno le dice, ¿quién es ese Pokémon? Sí.
Él es lindo, él no es cristiano, pastor, pero él es buena gente, es trabajador, ¿sí? Él le ayuda a la mamá. ¿Sí? Y entonces, bueno, ahora, pero ¿y qué, pastor? ¿Qué hago? Pues porque es que yo tengo sentimientos por él. Bueno, pero ¿qué dice la Biblia? Dice, pues que no se meta en yugo desigual. Pues yo le doy el consejo, mire, la Biblia dice esto, y eso sería lo que hacer. Y usted toma la decisión. Pero si usted cree que Jesús es el rey y el que tiene, está sentado en el trono de su vida, entonces usted cuando va a Jesús le va a preguntar, Señor Jesús, mira, es que yo conocí a este muchacho. Sí, él es feíto, él es bonito, pero de lejos y a oscuras, pero es que yo lo quiero. Él no es cristiano, él no cree en ti, él es medio ateo. Y entonces Jesús, ¿qué le va a decir? Pues no te metas en yugo desigual. ¿Y eso qué? ¿Es una opinión? O sea, lo que está diciendo Jesús es una opinión, es yo mi pregunta. No, ¿no es cierto? Está diciendo no lo haga, no le conviene. Pastor, es que me voy a meter en un negocio, mi socio no es creyente, pero pues él hace rato nos conocemos y el negocio es bueno. ¿Qué dice el Señor? Pues no se meta en yugo desigual, aplica también. ¿Por qué? Porque el día que van a pagar impuestos, no, pero pues mira, esto no lo registremos aquí, esto más bien no lo metamos por acá, eso no, calladitos acá. ¿Por qué? Porque la gente va a querer, cuando la gente no tiene temor de Dios, va a querer hacer lo malo. Va a querer no registrar todo el recurso, no pagar todos los impuestos, pagarle mal a los empleados, abusar de la gente. Entonces, ¿el Señor está dando una opinión? No, está dando una orden, está diciendo, mire, es que no, eso no se debe hacer. Un hombre que maltrata a su esposa, le habla mal, es grosero con ella, no necesariamente físicamente, ya físicamente está absolutamente mal. Pero un hombre que es grosero, que es patán con su esposa, que la trata como si fuera una esclava en su casa. Y entonces, ¿eso es la voluntad de Dios? ¿Qué dice la palabra? Que el hombre cómo debe tratar a la mujer, como vaso más frágil. Y eso es tratarla con amor. Y ya vimos todo lo que era el amor. Entonces, ¿es una opinión? No, el Señor está dando una orden, trátela bien. Y si usted se dice ser cristiano y no trata bien a su esposa, pues sencillamente usted no está haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque está moviéndose en su propia opinión. Por eso la Biblia dice que no podemos y no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Porque el rey tiene autoridad. Y cuando el rey habla, sus ciudadanos, sus súbditos responden. Y por eso les digo, miren a Jesús, no en la cruz, mírenlo en el trono. Segunda cosa, toda autoridad. Este texto a mí me encanta. Es uno de los textos que transformó de toda la Biblia, pero es esto cuando yo lo entendí de esa manera, yo dije, aquí la cosa cambia. Espero que le ayude a usted hoy. Mateo 28:18. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y esto al equipo y los que ya llevan tiempo lo conocen y les he explicado. ¿Qué está diciendo Jesús? Mire, yo soy el que mando. Así de sencillo. Ahí está la respuesta a la pregunta de la serie. ¿Quién manda? Jesús aquí está diciendo, yo soy el que mando. Él está diciendo, se me dio toda autoridad en el cielo y en la tierra. O sea, absolutamente en todo lado. Él tiene la autoridad. Estas son algunas de las últimas palabras que dijo Jesús antes de ascender al cielo. Y comienza con una orden, comienza con una declaración. Él aclara desde el principio que Él es el que tiene la autoridad. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra. No dice, se me dio bastante autoridad, se me dio casi toda la autoridad, o yo puedo tomar algunas decisiones, pero pues a otras tengo que preguntar a ver qué me dicen. No, no. Él dice, se me ha dado toda autoridad.
Y Jesús tiene la autoridad sobre la creación, sobre la historia, sobre la iglesia, sobre la vida, sobre la muerte, sobre el pecado. Tiene la autoridad sobre el cielo, incluso tiene la autoridad sobre Satanás, tiene la autoridad sobre la tierra misma. No existe un solo lugar donde Jesús no sea Señor. Es más, Jesús tiene toda autoridad sobre usted. Como saben, esta semana, hace 15 días, empecé todo este tema de que tenía que bajar de peso y todo el tema y estamos juiciosos. Y entonces uno dice, el deporte es vida, aleluya, gloria a Dios. Y resulta, esto es una anécdota que es triste, pero que también genera un poco de wow. Y esta semana yo llegué a hacer mi ejercicio de la mañana y me alisté, me senté en mi oficina cuando mandan un mensaje en el grupo del conjunto, una de las vecinas, vecino, les informo que mi esposo acaba de fallecer. ¿Qué pasó? Y fuimos a saludarla, a acompañarla un momentico a su casa con mi esposa y otra vecina. Y entonces nos cuenta, no, él era muy deportista, él era un hombre que era un hombre, es más, nosotros nos levantamos muy temprano hoy, fuimos al gimnasio como siempre lo hacemos, él venía para acá y se encontró una persona y se fue a trotar un rato con esta persona y resulta que luego me llama esta persona desesperada gritando que se había desmayado, vino la ambulancia, cuando llegamos le había dado un paro cardíaco y murió ahí. Dicen que el deporte es vida, ¿no? Pero más allá de pensar en esa situación, me quedaba pensando era en nuestra vida, pende siempre o depende siempre del Señor. No sabemos en qué momento nosotros estamos aquí parados y en qué momento nos llaman para decirnos ya no está. Jóvenes, niños, jóvenes, adultos, ancianos. Porque la vida misma depende de Cristo. Entonces surge una pregunta también que debemos hacernos. Si Jesús tiene toda autoridad, ¿por qué muchas veces vivimos como si la autoridad la tuviéramos nosotros? Porque ni siquiera su vida misma depende de usted mismo. ¿Por qué? Yo le pregunto, hágase esa pregunta, ¿por qué si Jesús tiene toda la autoridad, a veces vivimos como si fuéramos nosotros los que tenemos la autoridad? Y muchas veces decimos, ay, Jesús es mi Señor, aleluya. Pero cuando llega el momento de tomar decisiones no lo tomamos en cuenta, porque somos nosotros los que decidimos, porque somos nosotros los que decidimos cuándo queremos perdonar, cuando queremos hacer la voluntad de Dios, cuando queremos ser buenos esposos o cuando quieren ser buenas esposas o cuando queremos ser buenos hijos o cuando queremos ser buenos empleados, buenos jefes, buenos administradores o cuando servimos en la iglesia o queremos solamente ser nosotros los que decimos cuándo congregarnos, es que hoy sí voy, mañana no voy, es que sí, o decidimos cuándo vamos a obedecer a Dios y cuándo no lo vamos a obedecer. Decidimos qué mandamientos nos gustan y cuáles no nos gustan. Y entonces decido cuáles ignorar. Ay, es que esto que dice la Biblia a mí no me gusta, entonces ignorémoslo. ¿Sí? No, es que eso, y entonces decimos, es que eso era para otra época. Eso era para otra cultura. Eso era para otras personas. Eso ya no aplica. Y así salen muchas sectas. Y sin darnos cuenta, seguimos gobernando nuestra propia vida, pero Jesús no nos llamó para gobernar nuestra vida sin tenerlo en cuenta. Él nos llamó a seguirlo. Y seguirlo implica caminar detrás de alguien, implica reconocer que hay otra persona, alguien más que marca el rumbo y esta persona es Cristo. Volvemos al mismo punto, sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Recuerdan los hombres cuando hablábamos de los discípulos que llegaron y Jesús se acerca a ellos y les dice, sígueme? Y ellos lo siguieron. No hicieron 50,000 preguntas. No dijeron, no, es que mi agenda está apretada. Cuando nosotros seguimos a Cristo, eso implica renunciar al derecho de ser quien siempre tiene la última palabra.
Y aquí también entendemos algo bien bonito. La autoridad de Jesús no es una amenaza, es una bendición, porque ese es el problema que tenemos con la autoridad. Creemos que la autoridad es para hacernos mal, para dañarnos. Es que Jesús me la tiene montada, oiga. No puedo hacer nada de lo que me gusta porque a Jesús no le gusta. Claro, pues si a usted le gusta andar pecando y haciendo lo malo, pues a Jesús no le va a gustar. Y la autoridad de Jesús no es para que usted se sienta amenazado, sino porque Él lo está guardando. ¿Y sabe por qué es una bendición? Porque nadie nos ama más que Él. Porque nadie es más sabio que Él. Porque nadie más que Él sabe lo que nosotros realmente necesitamos. Él es el que conoce todo. Por eso es la mejor autoridad que nosotros podemos tener. Mire, cuando Jesús gobierna nuestra vida, nosotros no perdemos libertad. Cuando Jesús gobierna nuestra vida, nosotros encontramos el propósito con el cual fuimos creados. Cuando permitimos que tome el control, empezamos a encontrar el camino. Por eso la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. La Biblia también nos dice que Jesús es el verbo o la palabra, que es las mismas escrituras. Y cuando entendemos que la palabra es que una lámpara a nuestros pies y una lumbrera, una luz a nuestro camino. Cuando entendemos eso, empezamos a ver y a entender por dónde debemos caminar sin estar estrellándonos todo el tiempo. Yo no sé usted, o usted me dirá, sí o no, es bien maluco estar estrellándose todo el tiempo. Estrellándose en los negocios, estrellándose con las parejas que se escogen, estrellándose cuando uno es desobediente en el estudio, estrellándose con los papás, estrellándose con los hijos, estrellándose día a día con todas las cosas de la vida. Eso es muy maluco. Hay gente que vive estrellándose todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no ha permitido que sea Jesucristo y su palabra la que ilumine su camino. Y cuando usted no ve qué pasa, pues va a caer, se va a golpear, se va a lastimar. Y aquí es donde el Evangelio cambia totalmente y debe cambiar totalmente nuestra perspectiva. Porque el Rey del universo no gobernó desde la comodidad de un palacio. Recuerde, lo decíamos y lo hemos recordado siempre. El Rey empezó a gobernar desde una cruz. El Rey dejó su trono de gloria para hacerse un hombre, para vivir en medio de nosotros. El Creador entró en su creación. Él vino para que pudiéramos ver el camino que Él caminaba y para darnos cuenta que sí era posible recorrer ese camino siendo 100% humanos. El Señor se hizo siervo. Él llevó una corona, ¿o no? ¿Cuál fue la corona que llevó Jesús? No de oro, ¿no es cierto? Fueron espinos. Él obedeció al Padre. ¿Y lo obedeció hasta cuándo? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2, 5, 11 dice: la actitud de ustedes, escucha bien esto, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Ahora yo le pregunto, usted que ni siquiera tiene la misma ni la mínima autoridad comparada a la de Jesucristo, ni el mínimo poder comparado al de Jesucristo, ¿por qué nos seguimos aferrando a creer que tenemos el control y la autoridad y que nos la sabemos todas?
¿Por qué creemos que tenemos? ¿Por qué? Porque tenemos una tendencia de orgullo, de pensar que somos el centro, de que somos el todo. Pero mire que él no se aferró a considerarse siendo él mismo Dios. Él no se aferró a eso. Versículo 8, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo, escuche bien, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, en este momento a nosotros, por ahora, siempre me gusta decir por ahora porque no sabemos cuándo esto va a cambiar. Pero por ahora no nos están persiguiendo para echarnos al circo romano, pues a los leones. No le están persiguiendo a usted para torturarlo porque tiene una Biblia o porque la lee. Si entienden las comillas, ¿no? Porque hay gente que tiene la Biblia y ni la lee. No nos están persiguiendo aún aquí en este país. Sé que hay países donde ya ha sucedido, pero no hay una persecución extrema donde nos persigan porque nos reunimos a orar. No tenemos que aquí encerrarnos a escondidas porque nos vamos a reunir. No, ya no podemos cantar con todos esos instrumentos porque no se pueden dar cuenta que estamos aquí. Oremos pasito porque si no viene el ejército, la policía y entonces nos van a sacar y nos van a fusilar a todos porque estamos orando o porque estamos predicando. No. Y él se hizo obediente hasta la muerte. Y a veces nosotros no somos capaces de levantarnos a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana a orar. O a veces no somos capaces de sacar 10, 15 minutos para leer la Biblia diariamente. O a veces armamos argumentos para no ir el domingo o no ir a una reunión de hombres o una reunión de mujeres. Buscamos formas de zafarnos. Y luego el versículo 9 dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Él fue exaltado, ¿por qué? Porque se humilló, porque fue humilde y porque se hizo obediente. Este tema de quién manda va a hablar es de la obediencia que nosotros tenemos que ver, que tenemos que tener como cristianos, que tenemos que vivir. Versículo 10. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Levanten la mano los que tienen rodillas. Aquí le están hablando a usted, oiga, ¿o no? Se doble toda rodilla. Yo le voy a contar una historia aquí como de pronto que a usted no le va a gustar. Al final, todos, buenos y malos, por las buenas o por las malas, van a estar doblegados ante Jesucristo. Todos van a ser doblegados ante el poder del Señor. ¿Y sabe cuál es el problema? Que es que los que actuaron mal y los que hicieron mal no reconocieron a Jesús como el Rey, como su Señor, no se arrepintieron de sus pecados, pues no van a ser ni exaltados, ni van a ser llevados al cielo como Jesús. Porque Jesús es el tipo de la historia que está creada para nosotros. Jesús es el que nos enseña el camino para llegar al Padre, para llegar al cielo. Y otra vez, leyendo a la inversa, si los que obedecemos, creemos y nos arrepentimos y vivimos conforme a su voluntad, tenemos asegurado el mismo camino que Jesucristo, a la inversa, ¿qué pasa? Los que no se humillan, los que no obedecen, los que no reconocen a Jesús como Salvador, los que no se arrepienten de sus pecados, pues no irán al cielo. Será la muerte eterna. Por eso, toda rodilla se va a doblar ante Jesús y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor.
Y muchos van a la confesión de muchos de los que hemos creído que no somos perfectos. Yo siempre le recuerdo, no somos perfectos. Somos imperfectos, pero somos perfeccionados por la sangre de Cristo. Pero muchos de los que creemos, cuando nos dobleguemos y la rodilla delante de la presencia de Dios, vamos a decir, aleluya, yo sabía que era cierto. Yo sabía que esta era la gloria del Padre. Yo sabía que esta era la gloria de mi Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Y sabe qué va a pasar con los que no creyeron? Van a estar doblegados y van a reconocer, si era el Señor, nunca lo obedecí, ¿y ahora qué va a hacer de mí? Por eso la Biblia dice que ahí va a venir el lloro y el crujir de dientes, la lamentación de la gente, pero todo mundo va a quedar doblegado ante Jesucristo y todo el mundo va a reconocer que Jesucristo es el Señor. Eso va a suceder. Por eso este texto nos dice que Dios lo exaltó. Y mire, nosotros no vemos a Jesús porque nos obliga. Podría hacerlo o no. Tiene el poder para hacerlo, sí, pero no nos obliga. Lo obedecemos porque Él nos amó en la cruz, porque Él dio su vida por nosotros, porque aún siendo rey, entregó su vida por cada uno de los que está aquí, para que fuéramos salvos y libres del pecado. Y miren, no existe otro rey como Él. Nadie puede hacer por nosotros lo que hizo Cristo. Y hoy el Señor nos hace una pregunta sencilla también. Y no es si usted viene a la iglesia, no es si lee la Biblia, que debe hacerlo. No es si cree que Jesús existe, porque pues hasta mucha gente que no se congrega en ninguna iglesia cree que Jesús existe. La pregunta, o de las dos últimas preguntas que quiero hacerlo, ¿quién ocupa el lugar de tu vida, el trono de tu vida? ¿Quién es el que lo ocupa? ¿Quién es el que toma las decisiones en su vida? ¿Quién es el que define sus prioridades? ¿Quién gobierna su tiempo? ¿Quién gobierna sus relaciones? ¿Quién gobierna sus finanzas? ¿Quién gobierna sus palabras? ¿Quién? ¿Quién es el que está en el trono? Y usted dirá, no, no, es que a mí no me gobierna nadie. Le tengo otra noticia que de pronto a algunos no le va a gustar. Pero siempre hay alguien sentado en el trono. Siempre. El mundo, la moda, los vicios, la droga, el sexo, el alcohol, el trabajo, la familia, la esposa, los hijos. Siempre hay alguien sentado en el trono. Entonces ahora pregúntese, ¿es Jesús o sigo siendo yo? ¿O sigo dejando que cualquiera se siente en el trono? Así que yo le invito a que reconozca nuevamente a Jesús como su rey, que permita que Él gobierne sus pensamientos, sus decisiones, sus prioridades, sus relaciones, sus sueños. Que no solamente piense Jesús como su Salvador, sino que lo reconozca como su Señor. Y que ponga a Jesús en el verdadero lugar que Él pertenece, el trono de su vida. Al final, lo importante es quién ocupa ese trono. Y la Biblia nos recuerda que solo hay uno digno de ese trono y se llama Jesucristo. Lo voy a invitar a que se ponga sobre sus pies. Vamos a orar.